Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Financiero. Estos son nuestros titulares. En esta edición hablaremos con Ernesto Mendieta, experto en fondos cotizados o ETF, quien nos contará y nos explicará cómo funciona y cuáles ventajas ofrece este innovador instrumento financiero que facilita la diversificación y gestión de inversiones. El paro camionero en Colombia tuvo un impacto importante en la economía y el transporte. Para dimensionar sus efectos, la economista Laura Andrea Cristancho Giraldo nos explicará las consecuencias del paro. Hoy en El Experto Responde nos acompaña Carlos Jaramillo, experto en renta variable, quien responderá preguntas acerca de este tema que resulta ser crucial para quienes buscan oportunidades de inversión en mercados dinámicos. Hoy en Finanzas Personales, abordamos un desafío financiero que preocupa a muchos: salir de un reporte negativo en las centrales de riesgo. El experto Juan Carlos Rojas profundizará en esta temática. Today in Finance Insight we will talk about peso versus dollar. Where is the Colombian currency headed for the rest of 2024? Today we have Juan Pablo Gómez Rodríguez. He is a hospitality and gastronomy management student currently in the 6th semester. Hoy en nuestro recomendado les traemos el libro Finanzas en Acción, casos prácticos desde la investigación formativa, una recopilación de trabajos de investigación de estudiantes de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad en las asignaturas de finanzas. En un entorno financiero en constante evolución, los ETF o fondos cotizados en bolsa han emergido como una herramienta para los inversores que buscan diversificación y eficiencia. Estos instrumentos permiten a los inversores acceder a una amplia gama de activos con mayor flexibilidad y menores costos. Hoy nos acompaña Ernesto Mendieta, experto en mercados financieros, quien nos ofrecerá una visión sobre cómo los ETF pueden transformar la forma en la que se gestionan las inversiones, destacando sus ventajas y consideraciones clave. Ernesto, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Hola Andrés, muchas gracias por invitarme a Punto Financiero. Ernesto, empiezo por preguntarle qué son los ETF. Bueno, ¿qué son los ETFs? Los ETFs son canastas de inversión que replican índices bursátiles mundiales. Ejemplo, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq 100, el Dow Jones. Son índices norteamericanos que reúnen varias acciones de varias empresas en donde podemos invertir. Los ETFs replican esa información y podemos comprar o vender en este tipo de índices, generando ganancias o pérdidas. Según esto, ¿cuáles son las ventajas de los ETF? El principal beneficio que se tiene de invertir en un ETF es la diversificación, es decir, no me caso con una sola opción o con una sola empresa, me caso o nos casamos con varios índices, con varias empresas. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 habla sobre las 500 empresas más representativas de Estados Unidos. El Nasdaq 100 pues habla de las 100 empresas de mayor representación en tecnología. Y el Dow Jones es la industria, cómo la industria está repercutiendo en la economía nacional e internacional. Entonces, de las ventajas es la diversificación, es decir, yo puedo invertir en cualquiera de ellas. Una puede jalar a la otra. Y realmente es beneficioso por los bajos costos. Muy bajos costos. Si usted se va directamente a una bolsa, como por ejemplo la Bolsa de Valores de Colombia, en donde está el Colcal 20, donde invierte en las mejores 20 acciones de Colombia, pues tendrá que tener un monto de inversión importante y adicionalmente pagarle a un administrador para que le aconseje dónde invertir. En cambio, en los ETFs hay millones de páginas web que informan cuál es la mejor opción en donde se puede invertir. Ernesto, cuéntenos por favor cómo pueden las personas acceder a un ETF. Realmente es muy sencillo. Desde principios de los años 2000 se han creado diferentes empresas a nivel mundial. Realmente desde Inglaterra, Estados Unidos, se han creado compañías como por ejemplo Forest Capital Market,
Saxo Bank o Anda, que son plataformas primero de información del comportamiento de diferentes índices y acciones, adicionalmente los Forex. Esas empresas abrieron los espacios para que nosotros, las personas que no teníamos mucha experiencia en ese manejo, pudiéramos acceder. Esas empresas, adicionalmente de brindar puertas abiertas a todos los que quisieran invertir en este tipo de portafolios, les daban una escuela, un aprendizaje muy autónomo de cómo invertir, cómo leer la información para obtener los mejores resultados posibles. Allí se puede ganar tanto en mercados al alza como mercados a la baja. Es una muy buena alternativa. Cualquier persona puede acceder. Simplemente necesita internet, un computador, una tablet o un celular. Así que cualquiera puede hacerlo. Perfecto, Ernesto. Muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y nos vemos en una próxima edición de Punto Financiero. Andrés, muchísimas gracias por la invitación a Punto Financiero y estaré disponible cuando lo vuelvan a necesitar. El paro camionero en Colombia generó afectaciones en la economía del país, interrumpiendo la cadena de suministro y la vida cotidiana de muchos ciudadanos. Para profundizar en las consecuencias, hoy nos acompaña la economista Laura Andrea Cristancho Giraldo, quien nos brindará su visión sobre el impacto del paro en Colombia y las implicaciones a corto y largo plazo. Laura, bienvenida a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. Andrés, gracias por esta invitación a Punto Financiero. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis del impacto económico del paro camionero sobre la economía, sobre los precios en las grandes ciudades en Colombia. El impacto es grande teniendo en cuenta que tenemos una gran dependencia de la movilidad de los bienes del sector agrícola hacia las ciudades a través de la carga por carretera. En Colombia no tenemos otros medios de transporte para mover grandes volúmenes de mercancías. Los impactos podemos mirarlos desde diferentes perspectivas. Por un lado, los costos de los bienes que llegan a las ciudades se alcanzaron a elevar entre un 30 y 40%. Los bienes que llegaban a las centrales de abasto se estaban demorando e inclusive pasaron más de 72 horas sin que llegaran a las cadenas de abastecimiento, a tiendas de barrio, supermercados. Una vez llegaban a la central de abastos había que redistribuirlas al interior de las ciudades. Eso genera especulación, alzan los precios que llegan directamente al consumidor. Las cadenas de abastecimiento son débiles en Colombia, son cortas, dependen muchísimo de esta movilidad por tierra. Adicional a lo anterior, tenemos el problema de los bienes perecederos, esos bienes que no van a aguantar más de 12 o 24 horas si no están en cadena de frío. Estando parados en las carreteras nacionales tuvimos que derramar alimentos, tuvimos que perder comida. Los agricultores estaban altísimamente preocupados porque perdieron en muchos casos, aunque el paro no duró muchos días. Estos bienes necesitan estar en cuestión de horas en cadena de frío, en cadena y ser vendidos rápidamente porque si no se vencen y se pierde absolutamente toda la producción. Esto reduce la productividad de nuestro país y nuestro sector agrícola se ve seriamente lesionado ante estas situaciones. Esas eran las razones por las cuales era urgente solucionar la problemática con los camioneros. Les habló Laura Andrea Cristancho Giraldo para Punto Financiero. Hacemos una pausa en Punto Financiero y al volver espere. Renta variable, perspectivas y oportunidades. Ya regresamos. El Poli me dio la opción de doble carrera con matemáticas. Haz de cuenta que tú estás, 2, 3 años menos haciendo la doble carrera. Esto también implica dejar de pagar esos 2 años. Ese tiempo que te ahorras es tiempo que también puedes dedicarte a hacer algo más. Hola, mi nombre es Jimmy Giovanni Forero, tengo 22 años y estudio Ingeniería de Sistemas y actualmente estoy estudiando Matemáticas. Normalmente los contratadores son gente mayor. Llego, les digo, mira, yo ya tengo una carrera, estoy haciendo la doble, la estoy terminando. Se les nota la sorpresa en la cara porque un logro muy grande en tan poquito tiempo. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero.
Ahora exploraremos el mundo de la renta variable, un segmento clave para los inversores que buscan aumentar sus rendimientos. Nuestro invitado, Carlos Jaramillo, experto en renta variable, responde las preguntas del público sobre este tema. Carlos, bienvenido a Punto Financiero y gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Qué es la renta variable? Ok, la renta variable la podemos definir como la forma en que las empresas acceden a los mercados de capitales. Y esa forma es que parten su compañía en pedacitos que se llaman acciones y se listan en las bolsas con el fin de obtener recursos. Entonces, básicamente su nombre deriva en que no podemos determinar a ciencia cierta o con exactitud o anticipadamente cuál puede ser el valor estimado que nos va a generar de rentabilidad ese instrumento financiero, porque va a depender de muchos factores. Uno de ellos puede ser el desempeño de la empresa, o sea, cómo van sus indicadores de venta, de EBITDA, de utilidades, de crecimiento en el negocio en el que están, pero otro también puede ser la percepción de los inversionistas o los agentes del mercado, que podrán premiar o podrán castigar a una empresa en función de lo que esté haciendo. Entonces, como no tenemos con certeza cómo determinar su valor futuro, por eso lo denominamos renta variable. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de este tipo de inversiones? Ok, beneficios podríamos enumerar muchísimos. El primero de ellos, y que salta a la vista en los datos históricos que tenemos de los mercados accionarios, es la alta valorización que podríamos obtener en estos instrumentos. Y cuando digo alta es con relación a otros instrumentos, no significa pues que siempre las acciones vayan a estar subiendo de manera indefinida, sino que en el histórico de rentabilidades, si cogiéramos un indicador como el Standard & Poor's 500, pues haber invertido en acciones ha sido mucho más rentable que en un instrumento de renta fija, como un bono, como un título de deuda de algún país, como un CDT, que para nosotros es muy normal. Esa es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es la accesibilidad que tenemos hoy al mercado de una manera muy fácil y muy práctica. Mientras que en algunos momentos se necesitan grandes capitales, hoy para acceder al mercado accionario y a las bolsas de valores no solamente locales sino también internacionales, requerimos de muy bajos montos. Entonces eso nos permite también poder tener unos instrumentos de muy buena calidad y una relación muy interesante de relación de costo-beneficio. ¿Cuáles son los grandes, las cosas que lo hacen complejo? Que de alguna manera, al ser un mercado especializado, sí necesita que las personas que estén o que estemos dentro del mercado tengamos algún grado de conocimiento. Entonces, por eso es muy importante la educación financiera, porque tenemos que entender que como podemos ganar en determinado momento, también podemos perder. Y eso es clarísimo a la hora de invertir, determinar ese perfil de riesgo, determinar ese horizonte de inversión que es tan relevante a la hora de tomar una decisión de inversión. ¿Cómo las personas pueden acceder a inversiones de renta variable? Ok, esa es una excelente pregunta porque tenemos en la cabeza o tenemos el mito de que para acceder a la renta variable se necesitan grandes montos de capital o ser personas supremamente expertas, que eso es para muy pocos, que solamente los ricos y los comisionistas de bolsa acceden a los mercados. Hoy no, hoy tenemos muchísimos caminos. El más fácil de ellos es que lo podemos hacer a través de aplicaciones. En nuestro caso aquí en Colombia tenemos varias, una de ellas es TRI, por ejemplo, y con montos muy pequeños, desde 50.000 pesos, pudiéramos acceder no solamente a mercados locales, sino también a mercados internacionales, teniendo en cuenta obviamente que cada operación que hagamos de compra y venta tiene un costo. Y ese costo, a pesar de que es inferior que una firma comisionistas de bolsa, tenemos que tenerlo muy presente a la hora de hacerlo. Otro de los caminos que para mí ha sido muy expedito pueden ser los fondos de inversión colectiva. Entre ellos pudiéramos también tener a los fondos de pensiones voluntarias, que son compañías que con muy bajos montos, con ahorros que pudiéramos hacer periódicos, ellos determinan el portafolio que nosotros queremos coger. Entonces, quiero Acciones Colombia. Ok, me construyen el portafolio, los costos de administración son muy bajos porque como es la plata de todas las personas que participamos ahí en el fondo, entonces de esa manera se gestiona colectivamente. La forma más costosa, que se da casi que para inversionistas ya con montos importantes, es a través de un comisionista de bolsa. La ventaja de esto es que vas a tener un acompañamiento de un profesional calificado, certificado ante el autorregulador del mercado de valores que te está asesorando de manera permanente. ¿Cuál es la parte complicada de los mercados? El conocimiento financiero. Tienes que estar dispuesto a las fluctuaciones y tienes que entender que los mercados son cíclicos,
que en algunos momentos vamos a tener más rendimientos que otros, que en unos periodos pueden haber dividendos, en otros no, que las acciones no solamente dependen de lo que esté pasando dentro de la organización, sino que hay muchos factores externos, entonces las tasas de interés, las políticas gubernamentales, el ambiente económico dentro de una economía hacen que fluctúen este tipo de activos. Por eso el conocimiento y la educación financiera y estos espacios como el de Punto Financiero son tan importantes para ir generando esa conciencia de conocer un poco más acerca de estos instrumentos. Hacemos una nueva pausa en Punto Financiero y al volver espere, ¿cómo salir de un reporte negativo en las centrales de riesgo? Ya regresamos. Bueno, por ser parte del Poli se me abrieron las puertas más rápido, pues porque los que estábamos estudiando en el Poli varios ya estaban trabajando también dentro de las agencias, entonces sabían qué perfil teníamos cada uno de los que estábamos estudiando ahí. Hola, mi nombre es Natalia Pinto, ya llevo más de 20 años trabajando en publicidad y mi cargo es directora de servicio al cliente y estrategia en Molen Lowbit. Les digo, los profesores eran increíbles y de verdad nos hacían vivir qué era el mundo de publicidad, que me diera y me abriera la posibilidad que yo sí podía ser parte de esto. Somos diferentes, somos Poli. Gracias por continuar con nosotros en Punto Financiero. En nuestra sección de finanzas personales, nos acompaña Juan Carlos Rojas, experto en finanzas personales que nos ofrecerá valiosos consejos sobre cómo superar un reporte negativo en las centrales de riesgo y mejorar la calificación crediticia. Juan Carlos, bienvenido a Punto Financiero. Gracias Cristina y a Punto Financiero por la invitación a esta emisión al noticiero. Hoy vamos a hablar sobre una oportunidad que está dando el gobierno nacional para aquellas personas que tienen reportes negativos en las centrales del riesgo. Antes del 27 de agosto de este año, los colombianos que estaban en mora tenían una sanción que implicaba el doble del periodo que estuvieran en mora, es decir, que si tenían 8 meses, quedaban reportados por 16 meses y máximo 4 años el reporte negativo. A raíz de este borrón y cuenta nueva 2.0, los colombianos tienen la oportunidad a partir del 27 de agosto del 2024 hasta el 27 de agosto del 2025 para que se acerquen a sus entidades financieras, se pongan al día o renegocien las cuotas y de esta manera en estos 12 meses tener la oportunidad de colocarse al día o cancelar el total de sus obligaciones. Posteriormente, 2 meses después, es decir, en lo que es septiembre y octubre, las entidades financieras tienen que cancelar ese reporte negativo que tenían los colombianos. Para Punto Financiero les habló Juan Carlos Rojas Paredes. Today in Finance Inside, we are pleased to have Juan Pablo Gómez Rodríguez. He is a hospitality and gastronomy management student currently in the 6th semester. Juan Pablo, welcome to Punto Financiero. Hello everyone, and thanks to Andres and Punto Financiero for the invitation. Today I will talk about peso versus dollar. Where is the Colombian currency headed for the rest of 2024? One of the local market alerts in the recent months has been the depreciation of the Colombian peso against the dollar and its lag compared to other regional currencies. This has been caused by a pronounced economical slowdown. The dollar currently stands near 4,100 pesos, showing fluctuations that have led investors to wonder where this currency is heading to. They are questioning whether to prepare for further increases in its value or if there will be a leverage that can be used in the short to medium term. To better understand what is happening and how the US dollar and the peso is responding, the Economic Center ENIF undertook an analysis of these both currencies. They noted that the peso moved from 3,500 to 4,000 approx per dollar after the pandemic and then reached an unprecedented peak. According to the experts, it has recently become clear that the volatility of these currencies have been associated with political and economical factors, situation that is start to ending and gradually returning to the expected trend. Once again, thank you for the invitation and I hope to see you soon.
nuestro recomendado de hoy les tenemos el libro Finanzas en Acción, casos prácticos desde la investigación formativa. Este libro permite conocer casos empresariales aplicados en temas como valoración, evaluación financiera, emprendimiento e inversión. Una recopilación de los productos de investigación realizado por los estudiantes del Poli en las asignaturas de finanzas. Para acceder a él, los invitamos a escanear el código que ven en pantalla. De esta forma llegamos al final de Punto Financiero. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición. Un fuerte abrazo para todos.